Bueno, este año en materia hídrica ha sido atípico. Hemos visto que por meses no cayó una gota de agua en el sistema Cutzamala, que es el que provee el 25% del agua que se consume en el Valle de México. Y por otro lado hemos visto también aquí en la Ciudad de México cómo han caído lluvias que no se habían visto en al menos 11 años y que han inundado la ciudad, han anegado casas. Un problema que nos coloca frente a una paradoja, podríamos decir, por un lado escasez de agua, pero por otro lado también abundancia de agua de lluvia. Para hablar de este tema me acompaña el ingeniero Jaime Suaste, él es coordinador de redes del Centro Virtual de Información del Agua. Jaime, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? No, pues te agradezco, Víctor, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entender esta paradoja a la que yo me refiero? Por un lado escasez de agua, pero también abundancia de agua de lluvia. Bueno, como no es propiamente una paradoja, es algo que cotidianamente, año con año se presenta, son fenómenos naturales que se presentan de manera anual, lo que pasa es que son ciertamente muy contrastantes. Ha habido, sí, alteración en la cantidad de precipitación pluvial que ha habido con respecto a otros años, pero yo creo que más que la paradoja radica más bien en cómo es que estamos conceptualizando el problema, porque por un lado decimos no hay agua y por otro lado decimos nos estamos inundando. Si bien es cierto, tenemos una realidad que nos está llevando a aprovechar el agua, pero también hay otra realidad que nos está llevando a acabarnos el agua limpia que es la que tenemos. ¿Qué factores han intervenido en este proceso que tú mencionas? Me refiero, por supuesto, el cambio climático, el crecimiento de la población, la proliferación de asentamientos humanos irregulares, y esto nos lleva a una creciente demanda de agua, pero no sé, en orden de prioridades, ¿tú cómo los colocarías? Bueno, cada vez somos más. Yo creo que el problema demográfico es quizá el que más nos pone a flor de piel el problema, porque es como un vaso con agua, ponle varios popotes y se va a acabar más rápido. El problema es cómo reutilizar ese recurso que ahí está y que tenemos que tener la política y la administración para poder distribuir el agua correctamente. Ciertamente tenemos una deficiencia en la política de distribución del agua. No es posible que estemos hablando de aproximadamente un 40% de fugas en agua. En las redes de distribución, aproximadamente se comenta que el 20% está en la red pública y un 20% está en el interior de los hogares. Y por otro lado nos escandalicemos, no sin razón, pero sí nos escandalicemos de que el sistema Cutzamala está con un déficit muy serio, cuando el sistema Cutzamala está trayendo el 25% del agua que se consume en el Valle de México. Esto nos lleva a pensar de alguna manera que la administración pública tiene una responsabilidad que cumplir en el abatimiento de las fugas de agua, y también la ciudadanía debe asumir una responsabilidad y debe de pensar que el concepto de cuidar el agua va más allá de cerrar la llave. Es un concepto de preservar el recurso en compañía de otro. Hablas del papel de la administración pública. Te pregunto, ¿las políticas públicas en general reconocen el problema, esta crisis del agua que ya estamos viviendo? Yo creo que sí lo reconocen. Pero hay problemas que se traen de muchos años atrás. Si hay una planeación inicial que adoleció de redes de distribución separadas, de redes de colección de agua pluvial, de una cantidad suficiente de tratamiento de aguas residuales, es lógico que ahora a ellos les revienta también el problema en la mano. Esto nos lleva a un tema que es muy importante, la profesionalización del agua. ¿Cómo lograr la profesionalización del agua para que, se atienda el problema? Este es un punto muy importante. Durante muchos años, y no nada más en el aspecto del agua, en muchos otros lugares, en muchos otros aspectos, hay problema de falta de profesionalización para la actividad que se requiere. Y esto implica, por fuerza, el establecimiento de bases, por un lado educativas y por otro lado remunerativas, que te permitan acceder a puestos de ejecución y a puestos de dirección, primero con conocimiento de causa y segundo con una remuneración adecuada.
aún los puestos más operativos, que a veces son los menos pagados, deben de tener esa conciencia de para qué estoy sirviendo. Y eso solamente se va a hacer a través de un servicio profesional. Muy bien. Pues te agradezco, Jaime. Yo, al contrario, Víctor, para mí ha sido un placer estar con ustedes y siempre hablar de este tema para todos debe ser gratificante. Gracias. Y gracias a usted, amigo televidente. Gracias.